caso testigo, que es el de San Juan. Marcelo Orrego es gobernador de la provincia de San Juan y fue uno de los impulsores de esta aclaración o de esta ley aclaratoria a la ley de glaciares y tiene la amabilidad de atendernos. Buenas noches, Orrego, Maru Dufar, Gastón Cabanag, Alear se lo saludan acá. Buenas noches, Maru, y por supuesto a todo el equipo, Gastón y demás. Bueno, un placer hablar con ustedes. Hay una discusión, bueno, que se está por definir ahora en el Senado, pero que genera mucha conversación pública y también mucha desconfianza, y entiendo honesta desconfianza por muchos argentinos y argentinas que dicen, che, esta reforma a la ley de glaciares va a poner en riesgo las reservas hídricas de la Argentina, inclusive para muchas provincias que durante los periodos de sequía la pasan horrible. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué ustedes lo impulsan? No, de ninguna manera, al contrario. Digamos, lo que hace esta ley, en principio, es seguir protegiendo el objeto que tenía la ley 26.639, e inclusive lo amplía, y además también lo que hace es, en este caso, no es delegar facultades de la provincia, sino es reconocer potestades de las provincias que están reconocidas en la Constitución provincial, nacional en este caso del 94. Es muy fácil por ahí hablar sin hacer un análisis bien concreto de esto. Yo, para darte un ejemplo, la ley anterior era, la verdad, muy complicada en el sentido técnico de saber entender, es decir, no se entendía muy bien lo que era un glaciar de un periglaciar, no hacían, lo trataban como lo mismo, y la verdad que no es lo mismo. Se entendía, a veces no diferenciaba lo que era un glaciar de un cubito de hielo. Por eso lo que hace esta ley es venir a justamente aclarar, y para aclarar las cosas justamente hay que saber entender. Yo te voy a poner en un contexto rápidamente. Sí. Por eso veo por ahí los debates que se habla mucho, sobre todo de gente que por ahí no le toca vivir en un lugar como por ejemplo San Juan, donde el 83% son montañas, un 3% es cultivable y lo demás es desierto. Es decir, nosotros evidentemente tenemos y concebimos, en este caso, una minería responsable, amigable con el medio ambiente, que además tenemos una enorme historia minera, y donde claramente, digamos, si hay algo que entendemos, es que tenemos que trabajar de manera sólida en esto. Por eso fuimos a defender este proyecto, en este caso al Senado de la Nación, y nos abrimos a cualquier tipo de pregunta. Y honestamente, cuando nos tocó esa oportunidad, tanto a mí me toca presidir la mesa del cobre, pero bueno, a Raúl Jalil la mesa del litio, ambos tuvimos la oportunidad de dialogar con todos los senadores para que se sacaran absolutamente, digamos, todo tipo de dudas. Porque en definitiva, lo que hacemos también en provincias como la nuestra es que tenemos realmente instituciones más que probadas para poder definir qué es lo que es un glaciar de un periglaciar. La discusión no pasa por... Sí. No, porque digo, ustedes en San Juan hicieron un estudio, avanzaron en un estudio para definir si había o si tenía función hídrica o no tenía función hídrica una zona determinada de periglaciar o no. Sí, por supuesto, pero además tenemos institutos que son realmente más que probados. Somos una provincia minera y por lo tanto, digamos, siempre la clave para nosotros fue proteger mejor. Para proteger mejor hay que empezar a entender mejor, y eso es lo que hoy pedimos, es decir, actualizar esa base de regulación, y en ese sentido, digamos, cuando pudimos debatirlo en el Senado de la Nación, creíamos que habíamos, digamos, avanzado en cualquier tipo de dudas. Mire, la Argentina, el mundo hoy demanda, hoy hablar de minería es hablar de ambiente, porque el mundo demanda dos minerales que son críticos porque el mundo va hacia la transición energética. Demanda litio, que es por supuesto, en este caso es táctico, pero el cobre es estratégico porque no se puede reemplazar por otro mineral. Estos minerales críticos es lo que demanda el mundo hoy, y el 40% de las reservas de cobre del mundo se encuentran en este caso en la cordillera de los Andes, que compartimos con Chile y con Perú. Por eso digo, hay cuestiones que es más, las empresas que actúan son todas actúan con estándares de alta calidad, digamos. Orrego, ¿ustedes tienen inversiones comprometidas en San Juan si esta ley se aprueba? Digamos, ¿depende una inversión importante para San Juan de esta ley? Yo no lo pondría de esa naturaleza, que si sale la ley o no sale la ley. Yo lo que digo es que tenemos la oportunidad, no solo San Juan, sino
los argentinos tenemos motores de crecimiento. Una tiene que ver con los granos, la minería, por supuesto, por la transición energética y por supuesto ese desafío de las energías renovables. Mire, todos los países del primer mundo que están en desarrollo, Estados Unidos, Canadá, Australia, nosotros competimos con esos países, es decir, Argentina, digamos que pretendemos ser un país minero, permanentemente competimos con esos países. Esos países también son las mismas empresas que trabajan, o sea, las mismas empresas, el ámbito de las empresas, digamos, más importantes, las que operan definitivamente un proyecto, se encuentran, digamos, en estos países también operando. Y acá el Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, que es el primer productor de cobre. Chile, hoy, por darte un ejemplo, exportó el año pasado por casi 80.000 millones de dólares todo el complejo minero. Y casi 50.000 fueron en materia de cobre. Entonces, estas cuestiones hay que plantearlas, porque en definitiva no podemos condenar, digamos, porque, insisto, no se trata de minería sí o minería no, sino la minería la vamos a hacer cuidando el medio ambiente, respetándolo, por supuesto. Para que vos te des una idea, yo te decía que vivimos en una provincia, por supuesto, con una cantidad enorme de montañas, 83% de nuestro territorio. Pero la enorme demanda de agua, nosotros tenemos una demanda de 1.200 hectómetros cúbicos. El 94% va destinada, en este caso, a la agricultura. Sí. El 4% al consumo humano. El 1.2, 1.3 a todo tipo de industria en San Juan. Y lo demás tiene que ver con temas de recreación, llenado de pileta, por ahí en temporada estival y demás. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros que tenemos que trabajar mucho para cuidar el agua es justamente la agricultura, porque tenemos canales primarios y secundarios, más de 4.000 kilómetros de canales primarios y secundarios. Muchos de nuestros canales se han roto por el tiempo, o se pierde el agua, se evapora. En definitiva, estamos haciendo un plan integral del manejo del agua. Imagínense si nosotros cuidamos el agua. San Juan, nosotros cuidamos el agua como oro. Gobernador, bueno, ¿cómo le va? Sí. Gastón Cámara, que lo saluda. ¿Cómo anda, Gastón? Un placer. Bien, todo bien. Usted menciona toda esta cuestión del agua. Entiendo que hay mucha gente que tiene tal vez la preocupación genuina, digo, más allá de las organizaciones o de quien pueda tener un negocio o un lobby alrededor tal vez de cierto activismo en contra de esta actividad. Pero mi pregunta es, ¿cómo se genera confianza en la población de que, bueno, de que si se hace, se va a hacer de forma responsable y que tal vez muchas veces se dice desde Buenos Aires o desde los medios nacionales, por ejemplo, en realidad no da tanto trabajo o en realidad emplea muy poca gente? Bueno, ¿cuánto representa la minería para San Juan en términos de empleo y de trabajo? Pero más allá de lo que representa, primero decirte por ahí un análisis o una reflexión. La actividad de las más cuidada y controlada que tiene, digamos, cualquier actividad, pero en el mundo, inclusive por supuesto en la Argentina, justamente la minería. Se hacen declaraciones de impacto ambiental desde que se hace la exploración, después cada año se vuelven a presentar, se controla. Y hoy, inclusive hoy, en estos momentos, quien realmente da la declaración de impacto ambiental son las provincias, las que en este momento controlan todo eso. Es decir, más allá, por supuesto, que tiene que ver con el trabajo. ¿Por qué? Porque la minería es sinónimo de ambiente, porque te decía por lo de la transición energética. Pero también la minería tiene un celular, tener un desfibrilador que salva vidas. La minería hoy prácticamente lo es todo. Por eso digo, el tema parece que se debatiera en si minería sí o minería no. No, minería responsable, amigable con el medio ambiente. ¿Cómo nosotros haríamos algo que nos dañaría a nosotros mismos o el día de mañana a nuestros hijos? No, de ninguna manera. Bueno, digo, pero hay otros lugares de Argentina donde incluso se ha dado esa discusión. Digo, yo me acuerdo personalmente de haber cubierto, me acuerdo de las protestas en Famatina por la... Bueno, hay muchos factores, ¿no? En San Juan nosotros tenemos... No, pero también me acuerdo del caso de Chubut, me acuerdo como... A veces sí termina siendo minería sí o minería no. Bueno, Arcioni el gobernador de Chubut tuvo que volver sobre sus pasos porque le prendieron fuego a la legislatura literalmente. No, bueno, pero escúcheme, es que nosotros tenemos, digamos, para los sanjuaninos, es parte de nuestra matriz productiva, es parte de una política de Estado, más allá de quien le toque gobernar. Y
y tenemos un compromiso social. No hablo solamente de licencia social, sino un compromiso social que es mucho más amplio. Sí. Y son distintos momentos, porque tenés lugares donde tenés pueblos originarios y hay discusiones de ese tipo, pero el tema central, no es minería sí, minería la vamos a necesitar ahora, es decir, la necesita el mundo, claro, la necesita el mundo, pero vamos hacia ahí. Mire, vamos hacia la electromovilidad. Usted, para realizar un auto, realmente dejar de lado lo que son los combustibles fósiles, digamos los combustibles convencionales, van hacia la electromovilidad. ¿Y qué se precisa? Obviamente, litio y cobre, un 40% claro. Más en un coche de la batería de litio y de cobre. Por eso hablo yo de que la minería tiene que ver con cuidar el ambiente. La minería yo lo que creo muchas veces lo que sucede es que existen, no son personas que son medioambientalistas, existen los antimineros, que es otra cosa, son dos cosas totalmente distintas. O sea, hagan lo que haga y le va a parecer un daño al medio ambiente. Yo creo que el peor daño, justamente el que tiene que ver, es no ir justamente hacia esas energías renovables, esas energías limpias. Por eso esa combinación tan importante, la que tiene que ver una industria minera con la combinación de energías también, como la energía fotovoltaica, como en San Juan. Nosotros somos el primer productor de energía fotovoltaica de Argentina. Tenemos el 50% de los paneles instalados en la Argentina se encuentran en la provincia de San Juan, porque tenemos más de 300 días de alta radiación solar. Entonces esa combinación tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con cuidar nuestro ambiente. Por eso digo, este tema es mucho más profundo de lo que por ahí se escucha hablar, inclusive algunos legisladores, porque la verdad que lo hacen de una manera vaga, de una manera flaca, le diría. No quiero utilizar la palabra desconocimiento, pero en definitiva, por ahí lo que veo es eso. Es decir, gobernador, sí. No, le hago la última porque sé que está con poco tiempo, pero sí. En definitiva, si esta ley hoy fracasa en el Congreso o después en diputado, porque hoy lograría la media sanción, ¿se pone en riesgo el sector productivo en San Juan? ¿Se ponen en riesgo la generación de nuevos empleos o no? Sí, por supuesto que sí, porque las oportunidades pasan y si uno no las toma, nada, vas contra el mundo. O sea, insisto, te decía recién, nosotros competimos como en el sur de Australia, competimos con Arizona en los Estados Unidos. Es decir, hoy en la Argentina mejoró la macroeconomía, hay seguridad jurídica, estabilidad fiscal, la ley del RIGI vino a mejorar la ley de municiones mineras, se eliminó el cepo. Digamos, todas estas cosas van sucediendo y, por supuesto, quienes invierten, por supuesto, buscan reglas claras. Y tienen que ver con estas leyes, tiene que ver también poner reglas claras. Cuando yo digo reglas claras y científicas en relación a vamos a ganar todo. El ambiente, la justicia, las comunidades, que esa inversión sea responsable. En definitiva, y honestamente creo que es una ley importante, que además viene a reconocer las facultades que tiene la provincia, las potestades que tiene la provincia, como lo dice claramente el artículo 124, que establece que los recursos naturales son de cada una de las provincias. Entonces, digamos, veo por ahí, en definitiva, algunos que se llenan la boca hablando de federalismo, y esta es la forma. La forma es justamente que cada una de las provincias pueda realmente actuar. Nadie le haría mal a algo que uno ama. Yo amo a mi provincia con locura. Sí. Y por supuesto cada uno de los sanjuaninos también. Entonces nosotros sabemos cuidar, por supuesto, de lo nuestro, pero también, por supuesto, necesitamos fuentes de trabajo, que no haya desarraigo, que tengamos mejor cadena de valor, digamos, en cuanto a nuestros proveedores. Además, esto no solo le va a ayudar a una provincia, como puede ser San Juan, Mendoza, Catamarca. No. Esto le va a ayudar a la Argentina, porque para usted desarrollar este tipo de digamos, son megaproyectos. Megaproyectos. Usted tiene una metalmecánica, va a beneficiar a las provincias como Santa Fe, como Córdoba, no nos va a alcanzar a los sanjuaninos, ¿se entiende? Por más que queramos, no nos va a alcanzar. Esto, por eso le digo, es parte de esos motores de crecimiento que tiene la República Argentina, y si la dejamos pasar. Hoy escuchaba al gobernador, pero a un gobernador también que me pareció fantástico. A veces el peor impacto ambiental es la pobreza que tenemos en la Argentina. Y la verdad que nosotros la tenemos que combatir todos los días. La mejor forma de combatir la pobreza es generando fuentes de trabajo de una manera sana, eficaz, eficiente, viendo qué han hecho los demás países del mundo. Pero bueno, es parte, para que todo suceda, tenemos que avanzar en que todo se comprenda mejor, se entiende. Por eso, esto no diferencia lo que es un glaciar blanco, la ley que existía, un glaciar blanco, un glaciar de escombro, como se le dice,
porque no todo, aparte no todo lo que está congelado tiene reserva hídrica, tiene una función hídrica, porque está llena de minerales, porque ya se solidifica. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos, por suerte, una de las mejores, lo digo con mucha humildad, o de las mejores facultades de Sudamérica en materia de ingeniería. Acá se hizo la primera escuela de minería, de ingenieros realmente salen de la facultad y se los llevan. Ingeniero en mini, ingeniero electromecánico, ingeniero industriales. Digo, y tenemos además un instituto de geodesia que funciona muy bien y en definitiva tenemos realmente, digamos, personas muy probas en esto y cuidamos, por supuesto, nuestro territorio porque estoy convencido de que el futuro tiene que ver con nuestros hijos. Así que esperemos que esta ley, en este caso también de sanción, salga y después pueda ser que cuando tengamos que debatirla, en este caso en la Cámara de Diputados, haya mucho más conocimiento sobre esta ley, porque si tenemos más conocimiento sobre esta ley, la vamos a votar con las dos manos, los legisladores. Gobernador, le agradecemos mucho por esta comunicación, veremos qué es lo que pasa con la ley. ¿Está entusiasmado con el proyecto de Javier Milei a nivel nacional? ¿Le tiene fe? Yo lo que creo que el presidente, le ha tocado gobernar con herramientas difíciles, no tenía Cámara de Legisladores, creo que precisaba tomar medidas poco simpáticas al principio, como le pasó a la mayoría de los gobernadores, que tuvimos que tomar medidas poco empáticas, tomar medidas de achicar el Estado enormemente. Y yo que sí creo que en materia de lo que es la macroeconomía, desde que comenzó, digamos, ha evolucionado enormemente bien. La inflación hoy no es el primer problema que tienen los argentinos, ha pasado a ser parte de otros problemas importantes, pero bueno, hoy la consideración por ahí está en otras preocupaciones de los argentinos, y yo lo digo con mucha humildad, pero también lo digo con mucha sinceridad. Yo quiero que a cualquier presidente le vaya bien, pues estoy cansado, somos todos contemporáneos, la vida es una sola, y quiero que a cualquier presidente le vaya bien, que tenga oportunidades, que pueda sacar a la Argentina adelante. Y en ese avión, que hoy le toca manejar al presidente, tiene 23 butacas, 24 si cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la verdad que hoy le toca manejar el avión a él, y yo quiero que a la Argentina le vaya bien, así que la Argentina se despierta, se despega y cada día va mejor, bueno, evidentemente. Pero para eso necesitamos justamente aprovechar nuestras oportunidades, que la tenemos es muy clara en nuestros motores. Yo le decía, primero, el que tiene que ver con vaca muerta, el que tiene que ver con el sector de los granos y el que tiene que ver con el sector de la minería. Ahí está nuestras capacidades para avanzar, para evolucionar, porque en definitiva, esto sí me hablaba de si genera trabajo. Claro que genera trabajo, y el trabajo lleva dignidad, es llevar todos los días el pan a tu casa. Y la verdad que, en definitiva, la minería para nosotros, como una provincia como San Juan, genera puestos de trabajo. Y vivimos en algún momento, cuando estaban en producción, por ayer o anteayer fue, después de 17 años, se volvió a abrir una mina en San Juan. Y sí nos tocó, algunas que están en producción, y sabemos lo que significa y lo que genera, digamos, lo que decanta en la economía en general, para la Argentina también, porque la minería tributa mucho a nivel nacional, pero también tributa en las provincias, pero además también en la economía doméstica, y sobre todo en aquellos lugares o en aquellos distritos donde se hace minería. ¿El empleo directo o el empleo indirecto? Orrego, la hago la última. Ya estamos. No, la última. Justo estaba hablando del avión, de Milei y demás, y pensaba, a qué persona o a qué gobernador que todavía no está confirmado debería invitar Milei a la Argentina Week en Nueva York? No, esa es una pregunta que hay que hacerle al presidente o al canciller. Yo no, la verdad que no me atrevería tanto. Pero a mí me parece que nosotros, me parece que para mostrar músculo, digo en el mejor de los sentidos, Argentina, un país que quiere realmente, más allá de los colores políticos, mostrarnos, digamos, de una manera hacia el mundo, de una manera donde tengamos oportunidades que vengan a invertir. Y yo creo en esa Argentina, honestamente, donde valga la pena invertir, donde valga la pena vivir y donde todos nos sintamos parte. Así que de eso se trata. Excelente, muchas gracias el gobernador de San Juan. Muchas gracias, muy amable a todos. Gracias, Marcelo Orrego. Adiós. Con él conversábamos sobre ley de glaciares, un poquito también sobre el rumbo de la Argentina. No criticó la micro.